Este video habla sobre el uso de oxígeno y humidificación para un niño con traqueotomía. Algunas veces usamos oxígeno para asegurarnos de que los niveles de oxígeno en el cuerpo sean seguros. La humidificación significa asegurarse de que el aire que respira el niño esté húmedo. Humedecer el aire protege los pulmones. Si el niño con una traqueotomía esté conectado a un ventilador, conecte el tubo de oxígeno a la fuente de oxígeno y al puerto de oxígeno en el lado izquierdo del ventilador. Para los niños con una traqueotomía que no estén conectados a un ventilador, se utilizan 3 accesorios diferentes para administrar oxígeno. Estos accesorios son un intercambiador de calor y humedad, o HME por sus siglas en inglés, con oxígeno, anillo O y el adaptador de línea de presión. El HME con oxígeno se conecta al final del tubo de la traqueotomía. El tubo de oxígeno está conectado al puerto en el costado de la HME y a la fuente de oxígeno. El HME con oxígeno se puede utilizar para dar hasta 2 litros de oxígeno. Al administrar más de 2 litros de oxígeno con HME con oxígeno puede causar dificultad para respirar. El anillo O también se conecta al extremo del tubo de la traqueotomía. El tubo de oxígeno está conectado al puerto en el costado del anillo O y a la fuente de oxígeno. El anillo O se puede utilizar para dar hasta 2 litros de oxígeno. El administrar más de 2 litros de oxígeno con un anillo O puede causar dificultad para respirar. Si un niño con traqueotomía necesita más de 2 litros de oxígeno, use el adaptador de línea de presión. El adaptador de la línea de presión se conecta entre la mascarilla de traqueotomía y el tubo de humidificación. Conecte el tubo de oxígeno al puerto en el costado del adaptador de la línea de presión y a la fuente de oxígeno. El adaptador de línea de presión se puede utilizar para proporcionar altos niveles de oxígeno. La humidificación es muy importante para los niños con traqueotomía. No son capaces de humedecer el aire que respiran normalmente. La falta de humidificación puede causar dificultad para respirar y otros problemas respiratorios. Si el niño con una traqueotomía está conectado a un ventilador, la humidificación se proporciona de una de 2 maneras. Las 2 formas son con un calentador o con un HME en línea. El calentador está conectado al tubo de ventilador. Si el calentador no está en uso, el HME en línea se conecta entre el tubo de la traqueotomía y el tubo del ventilador. Para los niños con traqueotomía que no están conectados al ventilador, hay 2 formas diferentes de proporcionar humidificación. Las 2 formas son rocío frío o HME. El rocío frío se administra usando agua esterilizada comprimida, tubos corrugados y una mascarilla traqueotomía. La mascarilla traqueotomía se asegura alrededor del cuello y cubre el tubo de traqueotomía. Asegúrese de que la mascarilla de traqueotomía permanezca en su lugar sobre la traqueotomía. Si el rocío frío no está en su lugar, use el HME. Hay 2 tipos de HME. Estos son el HME solo y el HME con oxígeno. Ambos HME se conectan al extremo del tubo de la traqueotomía. Recuerde que el oxígeno y la humidificación son muy importantes para la salud de su hijo.